Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de conocimiento. Muchísimas gracias por conectarse, por estar súper puntuales. Damos inicio a nuestro Pragmatol. El día de hoy se llama Del Book al Book, la transformación del QA con inteligencia artificial. Y para este espacio contamos con Ciro Cortés, quien es analista de calidad de software senior con más de 7 años de experiencia en desarrollo de software e integrando calidad en proyectos de alto impacto en el sector público y sector privado, quien además ha liderado automatizaciones en sectores claves. Es un apasionado por la innovación y hoy explora cómo la inteligencia artificial transforma el rol de QA sin reemplazarlo, impulsando una nueva era en el desarrollo de software. Y el día de hoy estará compartiendo todo su conocimiento con nosotros. Antes de cederle la palabra a Ciro, durante el espacio, si tienen preguntas, pueden ir dejándolas en el panel de preguntas y respuestas o en los comentarios y yo se las estaré leyendo a Ciro en los momentos que él considere adecuado. Y pues nada, esperamos que este espacio sea de mucho aprendizaje para todos. Y ahora sí, bienvenido, Ciro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Gerald, por la presentación. Voy a empezar acá compartiendo pantalla y me confirma apenas la vea. Ya la vemos. Muchas gracias. Bueno, pues como Gerald comentó, llevo varios años con este tema de automatización, también he hecho algo de desarrollo, pero principalmente llevo varios años probando la inteligencia artificial también. Inteligencias artificiales de temas de video, de imagen, de audio, generativas, de código. Entonces, pues digamos que es un tema que me apasiona. Lo investigo constantemente y pues vengo en la tarde voy a compartirles esta charla que espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. La charla, como mencionaba ayer, se llama del book al bot. Trata sobre la transformación del QA con IA, pero pues como más adelante hablaremos de muchos temas transversales que realmente afectan, digamos que a todos los roles en el tema de desarrollo. Los temas que vamos a tratar, vamos primero a tener un contexto sobre la inteligencia artificial. Vamos a mirar también cuáles herramientas hay y cuál herramienta deberíamos utilizar según el área en el que nos desempeñamos. También vamos a ver el tema de los MCP o N8N, como lo conocen algunos, que es una plataforma que está dando mucho de qué hablar ahorita. También vamos a ver el tema de los peligros de la inteligencia artificial. Vamos a ver un poco también sobre la regulación sobre la inteligencia artificial. Y por último, vamos a ver cómo se está transformando el desarrollo de software y cuáles van a ser los nuevos pilares o habilidades en esta era de IA que nos van a ayudar, pues digamos que a potenciar nuestras habilidades para lo que viene a futuro. Entonces empecemos con el contexto sobre la inteligencia artificial. Este es un tema que viene hace mucho tiempo, ¿no? Digamos que en los últimos años fue cuando se empezó a desarrollar así más rápido, pero realmente eso viene desde los años 50, cuando se creó pues la famosa prueba de Turing. Después vimos avances más rápidos después de los años 2000, incluso en el 2011 veíamos el lanzamiento de Siri por parte de Apple, que muchos pensamos que iba a ser la primera inteligencia artificial o el primer asistente inteligente. Pero realmente digamos que todo cambió cuando en noviembre de 2022, el 30 de noviembre de 2022, se lanzó ChatGPT. Yo recuerdo que ese día cuando lo probé, sentí una sensación que solamente había sentido cuando probé por primera vez Google. Y fue esa sensación de no saber cómo qué hacer por ese mar de conocimiento que uno tiene adelante. Porque pues con Google lo teníamos, no teníamos acceso a la información. Pero cuando se lanzó ChatGPT, era en segundos tener la información a la mano sin necesidad de estar entrando a páginas y buscar una por una, comprobar fuentes de información, sino que pues ya todo estaba ahí. Al principio pues ChatGPT era muy torpe, ¿no? Digamos, cuando uno le hacía un prompt en español, cometía muchos errores, tocaba probarlo en inglés, en la parte matemática cometía muchos errores, el tema de sesgo y racismo, pues ni se diga. Sin embargo, esto ha cambiado mucho, ¿no? Ha mejorado bastante y se empezaron a lanzar muchas herramientas, incluso solamente un año después teníamos un mar de herramientas.
Pero veamos qué características tienen actualmente los modelos de inteligencia artificial, porque han cambiado mucho. Al principio, como les decía, eran solamente texto, solamente chat, pero al día de hoy tienen multimodalidad extrema. ¿Qué quiere decir esto? Digamos como ChatGPT, que pueden tanto trabajar con texto, pueden trabajar con código, pueden generar audio, video, imágenes, puede uno abrirle a la cámara e interactuar con ellos. La ventana de contexto también ha cambiado muchísimo. Al principio, pues el contexto, la cantidad de input que le podíamos dar era realmente muy corto. Sin embargo, pues a día de hoy ha aumentado mucho. ChatGPT tiene 180,000 tokens. Tenemos también Gemini de Google, que tiene hasta 1 millón de tokens para interactuar de contexto. De igual manera, el rendimiento también ha aumentado muchísimo, aunque pues como veremos más adelante hay modelos que igual siguen siendo lentos, pero porque tienen otro objetivo. El razonamiento también ha mejorado bastante. Tenemos modelos que son abiertos, los que se han lanzado gratis, como el de Llama, como el DeepSeek R1, y tenemos modelos pues, que son propietarios también. Algunos modelos también nos ayudan a la generación y a la depuración de código, y ahorita con ese aumento de los tokens de las ventanas de contexto, pues podemos trabajar con grandes documentos, ¿no? Podemos realizar extracción y síntesis de mucha información o hasta incluso horas y horas de video. Y la última característica que tenemos, que es muy polémica, por eso la tengo ahí con un asterisco, es el tema de la creatividad, porque digamos que es capaz de escribir guiones, piezas musicales, escribir poemas, generar ideas, entre comillas, pero se debate mucho si realmente las está generando auténticamente o lo que hace es trabajar con lo que ya le aprendió a los humanos y que fue lo que se le pasó como entrenamiento. Entonces, bueno, como les decía, solamente un año después teníamos un mar de herramientas, y yo creo que cuando vemos tantas herramientas, todos en algún momento nos preguntamos, pues, ¿cuál es la herramienta más poderosa para utilizar, no? Porque hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial. Pero de la misma forma que si nosotros tenemos una caja de herramientas, nosotros no usamos un serrucho para clavar una puntilla, por hacer una analogía, porque se puede hacer, pero no es lo óptimo. De la misma manera, nosotros no deberíamos preguntarle cuál es la herramienta más poderosa, sino cuál deberíamos utilizar según el trabajo que realizamos. Para eso, pues, hay algunos benchmarks que han salido para medir las inteligencias, el nivel de inteligencia, y digamos que este es el que más utilizan todos, que es el GP-QA Diamond, y este lo que hace es medir las inteligencias artificiales comparadas con el conocimiento humano. Un usuario promedio, su nivel de conocimiento y de respuestas está acá, como en un 25%. Un humano experto de nivel doctorado está en el 69,7%, que estaría cerca acá al 70%. Y hace 6 meses, la inteligencia artificial se estaba acercando mucho al nivel de esos humanos expertos con nivel de estudios de doctorado. Y la gente se preguntaba, pues, ¿cuánto irá a pasar para que esta inteligencia artificial, que en su momento, hace 6 meses, era O1 mini high, alcanzara ese nivel de conocimiento? Pues 6 meses después ya tenemos 17 modelos que han pasado ese nivel de conocimiento de los humanos de nivel experto, e incluso tenemos una que es Gemini Pro, que ya está en el 86% de conocimiento. Acá es importante resaltar la diferencia entre cuando utilizamos una inteligencia artificial gratuita y una inteligencia artificial paga. ¿Por qué? Acá, por ejemplo, tenemos, cuando utilizamos ChatGPT gratis, estamos usando el modelo GPT-4 o Mini, que tiene un 38% de efectividad o de inteligencia en este benchmark. Y cuando utilizamos el modelo pago, pues podemos llegar a utilizar hasta GPT o 3 High, que tiene el 82% de efectividad. Es una diferencia muy grande, ¿no? Es más del doble. Pero es acá donde nos preguntamos cuál es la diferencia, qué nos sirve que el modelo sea más inteligente. La diferencia radica acá. Acá podemos ver que el modelo gratuito realiza con efectividad, con más del 80% de efectividad, tareas que a un humano le llevarían acá 3 minutos de tiempo. Pero vemos que el modelo más inteligente, ¿sí?, realiza tareas que a un humano le tardarían 20 minutos. Entonces el modelo gratuito nos está ahorrando 3 minutos de tiempo, mientras que el modelo pago nos está ahorrando 20 minutos de tiempo. Y esto es respecto a tareas de ingeniería de software, machine learning y ciberseguridad, o sea, nuestra área. Entonces vemos que la diferencia del rendimiento sí es muchísima. Debería ser solo el doble, ¿no? Porque solamente el doble de inteligente. Pero vemos que a la hora de utilizarlo en estas áreas cambia muchísimo. Entonces sí es importante. Acá también tenemos que entender un concepto,
y es la diferencia entre los modelos de inferencia y razonamiento. Los modelos de inferencia son los modelos que van como adivinando la palabra que sigue. Si algunos han estudiado ese tema de cómo funcionan los grandes modelos de lenguaje, funcionan así, ¿no? Tratando como de adivinar la palabra que sigue. Pero cuando utilizamos un modelo de los pagos de los más potentes, esos modelos usan es el razonamiento. Y ahí también se debate mucho si realmente es razonamiento como razona un humano o si es un razonamiento como simulado. Pero realmente cuando uno va a ver de qué manera trabajan, sí es muy parecido a como lo hace un humano. Digamos que se le entrega un problema y esa inteligencia artificial de razonamiento lo que hace es dividir ese problema en partes más pequeñas e ir analizando cada una. Y pues digamos que en estos benchmark gráficas se nota porque pues el rendimiento sí es mucho más alto y el tiempo que nos ahorra sí es mucho más alto. Bueno, ahí ahí miramos cuáles son las inteligencias artificiales más inteligentes respecto a ese benchmark. Pero realmente nosotros deberíamos preguntarnos en nuestra área, en la área de cada uno, cuál es la inteligencia artificial más importante para el área en el que estamos. Porque no es lo mismo cuando se mide con este examen, el GPU Cuba Diamond, que es el que utilizan la mayoría, y que Gemini Pro es el más inteligente en el momento y tiene un 86% de efectividad, a realizarle un benchmark, por ejemplo, del área de nosotros, que es el tema de código, de desarrollo de software, y ver qué porcentaje de efectividad tiene. Es ahí donde vemos que el modelo de cloud, Opus 4, resalta porque tiene unos porcentajes también altos. Este es generación de código y este es edición de código, pero resalta aún más cuando hablamos de agentes de código, porque es el más potente. De hecho, llega al 79% de efectividad realizando múltiples tareas, por encima del 67% de Gemini Pro. ¿Por qué es importante esto? Pues como les decía, esta es la área en la que nos desempeñamos. Realmente el benchmark que más nos debería importar y el que deberíamos estar pendientes es este. Antes de que se me pase, quiero enviarles los links de estos benchmarks para que si alguno los quiere consultar, también los pueda ver. Permítanme un momento, se los comparto. Se me perdió por acá el chat. Listo. Entonces, permítanme, por acá se los voy a compartir. Primero el benchmark que vimos arriba. Y acá les comparto también ese segundo donde vemos el rendimiento de las mediciones que realiza Google. ¿Listo? Entonces, pues el mejor en este momento es Cloud Opus 4 para la tarea que nosotros realizamos, pero también es importante ver el precio, ¿no? Porque ese también es el más costoso. Por millón de tokens vale $15, mientras que Gemini Pro, pues digamos que es menos efectivo, pero el costo por millón de tokens es 1.5. Permítame, seguimos. Listo. Acá entonces es donde nos preguntamos en qué tipo de inteligencia artificial estamos, ¿no? Porque digamos que mundialmente está aceptado que hay tres tipos o tres niveles de inteligencia artificial a los que podrían llegar. El primero es la ANI, la inteligencia artificial estrecha, que digamos que eso ya se logró, que es cuando una inteligencia artificial puede realizar una tarea. La AGI, la inteligencia artificial general, cuando puede realizar múltiples tareas al nivel de un humano, que como vemos, pues ya lo está realizando al nivel de un humano según los benchmarks y las pruebas de rendimiento también. Y a la que aún no ha llegado, hay algunas personas que incluso llegan a insinuar que sí, sería la superinteligencia artificial, que se denomina ASI. Bueno, pero no solamente es importante saber qué inteligencia artificial es la más potente para lo que realizamos, sino también la forma en la que lo utilizamos, la correcta forma de utilizarlas. Y es aquí donde vemos cómo han salido, digamos que algunas guías para realizar de forma correcta estos prompts. Estos prompts, digamos que están bien para un usuario común. Para un usuario común está bien que le defina cuál es el rol, cuál es la tarea, cuál es el tono de voz, el formato, pasarle ejemplos y darle el contexto. Eso está bien para un usuario común. Pero cuando uno lo utiliza, digamos, en la parte ya del trabajo de uno, en la parte laboral, uno lo que busca es ahorrar tiempo, ¿sí? Y sacarle la mayor efectividad a estas inteligencias artificiales. Entonces realmente no deberíamos enfocarnos en el prompt, sino lo que deberíamos hacer es enfocarnos en crear agentes. ¿Por qué en crear agentes? Primero que todo porque pues nos va a ahorrar tiempo. Porque al crear un agente nosotros lo que hacemos es asignarle un rol. Bueno, primero que todo, ¿qué es un agente? Un agente es lo que se conoce en ChatGPT como los GPTs, que son agentes personalizados, o en Gemini se conocen como los GEMs. Ahorita los vamos a ver también.
Entonces, cuando creamos un agente vamos a ahorrar tiempo porque nosotros le vamos a asignar un rol para que actúe siempre con esa especialidad. Decirle, actúa como un experto en desarrollo de software, actúa como un QA, el que le quieran dar. También vamos a ahorrar tiempo en el tono de voz porque se lo vamos a definir desde el principio. Le vamos a decir cómo queremos que actúe. Digamos, no hagas chistes si no te los he pedido. Quiero que investigues siempre todas las fuentes. Quiero que actúes que respondas con lenguaje serio. También le vamos a decir cuál es el formato de la respuesta que queremos. Entonces, cada vez que estemos enviándole un prompt o algo, no vamos a tener que estar especificando el formato. Y como él también va a tener un contexto de lo que estamos trabajando, el proyecto, el área en el que nos desempeñamos, también nos va a ahorrar mucho tiempo en contexto porque le vamos a tener que dar menos contexto y él ya va a saber de qué estamos hablando y en qué estamos trabajando. La segunda ventaja de usar los agentes es la ventana de contexto. Como les decía, eso va a ser una ventaja porque él ya sabe en qué proyecto estamos trabajando, de qué cosa le hemos preguntado, y cuando le preguntamos una cosa más adelante, él ya no nos va a preguntar cosas que ya le hemos explicado, sino que él ya las va a tener presentes. También nos va a ahorrar tiempo en la interacción y el foco, porque pues él va a estar enfocado en lo que elegimos, y si vamos a iterar otra tarea, él fácilmente va a saber hacerlo también. Digamos, si estamos haciendo un desarrollo de cómo crear cuentas virtuales y luego estamos haciendo la creación de la pipeline, él fácilmente va a saber de qué estamos hablando. Sí, cambia la tarea, pero él va a saber de qué es lo que estamos haciendo. Y también nos ayuda con la escalabilidad y colaboración, porque si nosotros creamos estos agentes, estos GPT o estos GEMS, vamos a poder compartirlos con el equipo. Si creamos un agente personalizado para QA, por ejemplo, yo puedo compartirlo con todo mi equipo y decirle, listo, ya tengo creado este agente con la configuración del proyecto en el que estamos trabajando, lo puedo compartir y todos podemos utilizarlo y nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo todos. Entonces, aquí la importancia de utilizar agentes en la parte laboral. Bueno, perdón, tomo un poquito de agua. Para crear los agentes, digamos que en la forma profesional, tenemos la plataforma de OpenAI, pero quiero primero mostrárselas en la parte gratuita, porque muchos me irán a decir, bueno, pero yo no pago GPT, entonces en la parte gratuita, ¿cómo lo configuro? Quiero confirmar que vean la ventana que acabo de poner ahí encima, ¿sí se ve? Sí, ¿Me confirma? sí la veo. Listo. Entonces, si no pagas, de todas maneras lo puedes configurar. De hecho, a la gente que le preocupa el tema de seguridad, uno puede venir acá a configuración y en control de datos, acá donde dice mejorar el modelo para todos. Si tú tienes una cuenta logueada, no importa que no sea paga, tú puedes desactivar esta parte que se llama mejorar el modelo para todos. De esta forma, ellos no van a utilizar los datos para entrenamiento, así no estemos pagando. Otra cosa que podemos acá es personalizar el agente, lo que les decía. Si les definimos cómo queremos que nos llame, les explicamos a qué nos dedicamos nosotros, le decimos cuáles cualidades debería tener ChatGPT, él ya va a actuar de esa manera, ¿sí? Y no tenemos que cada vez que lo vayamos a utilizar, estarle definiendo eso en un prompt y pues vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Importante acá que esto quede habilitado. Entonces, después de que hagan esta configuración, va a funcionar, pero para los nuevos chats, ¿listo? Y por último, algo muy interesante que pueden mirar acá cada uno de los que utiliza ChatGPT es la parte de gestionar memorias. Acá pueden ver qué tanto sabe ChatGPT sobre ustedes. Entonces es un tip interesante para que lo miren. ¿Listo? Eso sería por la parte gratuita. Perdón, dejo esto por acá un ladito. Y regreso acá. Entonces, listo. Si ya tenemos la parte paga, lo que tenemos que hacer es utilizar esta plataforma de OpenAI, donde podemos pues usar las API, donde podemos configurar qué modelo vamos a utilizar. Como les decía ahorita, hay modelos que son de inferencia, hay modelos que son de razonamiento. Cuando uno paga la capa, pues paga de OpenAI, hay diferentes modelos. Digamos, si queremos crear un chatbot, pues deberíamos utilizar este modelo, que es el más rápido y es el que menos nos cobra por input, ¿sí? Mientras que si necesitamos crear alguna integración de alguna plataforma, algún sistema que es complejo y no nos importa la velocidad, pues podemos utilizar el más potente, que es O3, que es más lento, acá lo vemos en velocidad, pero en razonamiento es mucho más alto, ¿sí? De hecho, hace 2-3 días acabó de salir uno nuevo que es más potente aún, que es el O3 Pro. Entonces, pues ya lo podríamos utilizar ahí también, allá aparece en la página. Bueno, esta es mi herramienta favorita, es el Google AI Studio. Pero de igual manera, voy a mostrarles la parte, la capa gratuita, porque muchos miran a decir lo mismo, cómo se crea un agente en Gemini si no estoy pagando.
Ah, perdón que no les mostré algo acá en la capa gratuita de ChatGPT. Bueno, permítanmelo ahora acá rápido. Porque no les mostré la parte de los GPTs. Entonces, si vamos a pagar, los creamos desde acá. Pero si no tenemos para pagar, no importa, porque acá hay una tienda donde de forma gratuita ya mucha gente ha creado GPTs y de hecho son muy buenos, tienen muy buenas reseñas, muy buena calificación. Y si queremos un GPT de programación, por ejemplo, simplemente venimos acá a programación, escogemos el que queremos utilizar y allá está creado de la gente. Entonces, digamos, acá nosotros programamos en Laravel. Entonces, simplemente entramos acá, ahí vemos qué reseñas tiene, qué calificación tiene, y empezamos a utilizar el chat y él ya está configurado para que actúe como un experto en GPT. Entonces, vamos a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Listo? Vamos a mirar ahora la de Gemini. Entonces, perdón, paso un momento por acá, hasta la paga. Bueno, permítame la hora por acá porque se me perdió también. Listo, cuando lo utilizamos acá en la capa gratuita, los agentes los creamos desde acá, nuevo gem, ellos lo llaman gem. Entonces lo que hacemos es algo parecido a lo que hacemos en el otro lado, le asignamos un nombre, le decimos las instrucciones de cómo debe actuar. Eres un experto en tal tema, debes actuar de tal manera. Importante tratar de decirle que no sea adulador, que siempre compruebe las fuentes, que corrobore que la información sea correcta. Porque un problema que tienen estos modelos es que siempre tienden a dar la razón. Y pues eso realmente no es bueno, ¿no? Necesitamos más bien que nos ayude a ser mejores, que corrobore las fuentes. Eso nos ayuda más. Y este acá tiene una opción para adjuntarle archivos. Digamos, si estuviéramos trabajando en un proyecto, acá en la parte de conocimientos, podemos añadir archivos para que tenga todo el contexto y nos pueda ayudar aún más. ¿Listo? Ahí los crearemos. Pero ahora sí les voy a mostrar pues mi herramienta favorita, que es el Google AI Studio. Esa herramienta me gusta mucho porque pues está pensada para desarrolladores. Yo creo que hoy en día muchos ya utilizamos en las reuniones la herramienta de grabación automática, de transcripción automática. Es muy útil, ¿no? Porque les llega uno el resumen de la reunión, sabe uno qué temas se trataron, ¿sí? Este es más potente aún, ¿por qué? Porque acá nosotros podemos habilitar esta opción para hablar. Incluso yo puedo venir acá y decirle activar el audio proactivo y puedo habilitarle la función de llamada y él se va a quedar escuchando durante toda la reunión y yo le puedo decir a él y hacerle preguntas sobre temas que están hablando en la reunión, pero solamente cuando yo se las haga, sin que él interrumpa. Entonces, si yo estoy en una reunión, yo solamente vengo acá, lo activo, él empieza a escuchar hablando, acá lo voy a desactivar para que no y le puedo ir haciendo preguntas sobre la reunión. Le puedo decir, estamos tocando un tema de contabilidad, pero pues nadie sabe ese tema, investiga cómo se hace. Y él automáticamente lo va a hacer mientras estoy en la reunión, mientras sigo escuchando, me va a ir dando la respuesta. Entonces es una herramienta súper útil. Otra herramienta que me gusta mucho de acá es esta herramienta que es de compartir pantalla. Esta herramienta de compartir pantalla, yo lo que hago es venir acá y compartir la pantalla y le puedo ir hablando en vivo. No lo voy a activar acá porque pues nuevamente me va a empezar a contestar. Y yo le puedo compartir la pantalla y irle preguntando sobre cualquier tema. Yo puedo abrir el AWS, puedo abrir mi contenedor de Docker, puedo abrir mi Postman y puedo ir haciéndole preguntas en tiempo real y él me va a ir contestando lo que está viendo en pantalla. Incluso me va a decir, puedes darle clic acá, dale clic acá, eso se hace por este lado, ve a tal. O sea, él le explica a uno absolutamente todo. Y en audio, no tengo que estar ahí escribiendo, no. En audio le va diciendo todo a uno. Entonces, esta herramienta es súper útil. Para los que no la tengan aún, también se las voy a mandar acá por el chat. Listo. Y vamos con la siguiente. La siguiente herramienta que vamos a ver, un agradecimiento acá a mi compañero Juan David Bautista, que debe estar por ahí acompañándonos. Él me mostró esta herramienta y yo la verdad no la conocía y es un paso también muy grande en este avance de estas herramientas y es una herramienta de cloud que lo que hace es integrarse con el sistema operativo y no solamente nos va a ayudar como la anterior a guiarnos, sino que esta ya puede escribir texto y también puede mover el cursor. Entonces nosotros podemos decirle, necesitamos que busques un cliente en el portal, en mi página web, y si encuentras el cliente, ve a tal formulario y diligencia los campos, y él lo va a hacer. O podemos decirle, si no encuentras la información del vendedor en mi portal web, ve a tal tabla de Excel y búscalo con el nombre. Y si lo encuentras, ve y llena el siguiente formulario, y él lo va a hacer.
Entonces es una herramienta súper potente que también deberíamos explorar desde Cloud. Hablando un poco del tema de QA, de herramientas también para pruebas automáticas, tenemos una herramienta que es muy potente y la lanzó Firebase con Gemini. En esta herramienta nosotros podemos hacer pruebas de móvil de una forma muy sencilla, en lenguaje natural. Literal, nosotros lo único que haríamos es ir allí, subir la aplicación, escribirle cuál es el objetivo de la prueba. En este caso podríamos, digamos, escribirle, busca el botón texto, dale clic encima, escribe el siguiente texto y dale clic al botón aceptar. Y le ponemos un criterio de aceptación. Le decimos, por ejemplo, espero que dé un error 400. Y él automáticamente va a hacer la prueba. Y no solamente va a hacer la prueba, sino que va a tomar pantallazos, va a tomar video, va a, digamos, que alistarme, como están viendo acá, cada uno de los pasos y va a indicarme cada paso si pasó o si falló, nos va a indicar. Entonces es una herramienta muy potente para pruebas móviles. Solamente está funcionando para pruebas de Android. Para pruebas de iOS no está funcionando aún, pero es una herramienta muy potente que podemos utilizar también. Bueno, vamos a un tema más interesante aún. Si utilizar estas inteligencias artificiales es potente, ¿qué tal si pudiéramos unir varias inteligencias artificiales para lograr un objetivo? Y no solamente trabajar con varias, sino que conectarse a servicios, a bases de datos, a Google Calendar, a hojas de Excel, a todo eso. Estos son los MPC, perdón. Para darles un ejemplo de cómo funcionan, de qué se trata esto, vamos a pensar un caso. ¿Qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, coger con mi celular y desde WhatsApp, escanear una factura, solo tomarle la foto a la factura y que automáticamente, solamente con tomarle esa foto a la factura, automáticamente la información de esa factura me quedará en una hoja de Excel de Google y aparte de eso me cargará la factura a mi SAP, al SAP de mi empresa, al software SAP de la empresa, solamente con tomar una foto? Sería increíble, ¿no? O sea, ¿cuánto desarrollo no se tendría que haber tenido que hacer antes de que esto existiera? Incluso yo escuché de una empresa muy grande que quería hacer contabilidad para empresas y habían invertido muchísima plata en desarrollo y lo único que no habían logrado hacer era esta parte, de que se pudiera tomar una foto y automáticamente se extrajeran los datos y se pasara automáticamente a esas bases de datos o a esos programas. Algunos no conocen eso como MPC, sino como N8N, está muy famoso de moda ahorita, pero también hay otros, está Meg, está Zapier, y ya vamos a ver por qué es tan famoso. Pero primero veamos qué es un MCP. Un MCP básicamente lo que hace es conectar diferentes, como les decía, diferentes inteligencias artificiales y bases de datos y servicios, ¿sí? ¿Cómo lo hace y cómo surgió esto? Digamos que antes la gente lo hacía de forma muy manual, ¿no? Tenía que hacer un desarrollo a medida para poder conectarlas. Pero en noviembre, creo que pues, en noviembre, Anthropic, digamos que propuso esa solución. Dijo, ¿por qué no creamos un protocolo en el que todos puedan interactuar? Y ahí fue donde se creó, basado en JSON RPC 2.0, este modelo de interacción. Ya las grandes compañías lo han adoptado. La última que lo hizo fue Microsoft, que fue como en abril. Y la arquitectura que utiliza, bueno, como les decía, está basada en JSON RPC 2.0 y se emplea pues un diseño de cliente servidor host, ¿sí? En ese caso el host MCP pues sería, digamos, que la gente puede ser el chatbot que está lanzando la interacción. Hay un cliente MCP que es pues donde está la librería y se gestionan las conexiones. Y hay muchos servidores MCP donde se exponen tanto los datos como las herramientas con las que podemos interactuar. Acá, como les decía, pues anteriormente digamos que se podía hacer, no era imposible, pero tocaba hacer un desarrollo a medida, perdón, y se hacía complejo, pues porque cada uno lo estaba haciendo a su manera, ¿no? Entonces veamos qué características tiene este protocolo. El primero pues es la universalidad, ¿no? Se le compara mucho con el USB tipo C, porque lo que hace es que todos puedan interactuar y pasarse datos entre todos, ¿sí? No solamente está conectado, como les decía, con las inteligencias artificiales, sino que se puede interactuar con GitHub, con Google Drive, con bases de datos, con APIs, con todo. Tiene mucha interoperabilidad, porque como les decía, ya lo adoptaron las grandes empresas, OpenAI, Google, Microsoft, ya todos lo adoptaron y están funcionando. Tiene un componente muy bueno de seguridad y control,
porque el usuario tiene que otorgar consentimientos explícitos para el acceso a los datos y a la ejecución de las acciones. Y aparte de eso, hay un registro de logs para auditar las acciones que se realizan, ¿sí? Tenemos la parte de escalabilidad también, porque pues tenemos los SDK gratuitos y en muchísimos lenguajes. No está solamente en los lenguajes que está ahí, es solamente un ejemplo. Están muchos lenguajes más y tienen soporte. Y lo más interesante de utilizar este protocolo es que es un protocolo, perdonen, es un protocolo que tiene estado. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de las API REST que nosotros utilizamos normalmente, este se acuerda lo que estábamos haciendo en la interacción con ellas. Digamos, si en una API REST normal uno va y consulta un número de cliente y después vamos y le preguntamos nuevamente por ese número de cliente, él no se va a acordar cuál fue el último cliente. Yo tengo que volver a decirle exactamente cuál fue el cliente por el que estaba consultando. En este protocolo no. Lo que hace es que se abre como una sesión que queda abierta y recuerda ese contexto del que le estábamos hablando. Un ejemplo, yo puedo crear una conexión para que quiero guardar mis facturas en Google Drive de forma automática. Entonces yo voy desde mi chat, le tomo una foto a la factura y puedo configurar el flujo para que la inteligencia artificial analice de qué mes es la factura y automáticamente vaya y cambie en Google Drive en qué carpeta estaba parado para guardar facturas. Entonces, digamos, estaba parado en el mes de mayo para guardar facturas, ¿sí? Pero en la última interacción, él fue y buscó la factura del mes de junio y dejó abierta esa factura. Entonces va a quedar abierto el estado en esa última interacción que se hizo. Igual con los modelos de inteligencia artificial. Si yo le estaba haciendo una consulta al modelo y le estaba hablando de X tema, un ejemplo, lo configuramos para una aplicación de ventas y se le vuelve a hacer una interacción, una consulta otra vez a esa inteligencia artificial, ese va a acordar de cuál compra o de cuál consulta le estaba haciendo. Entonces es importante porque guarda el estado, lo mantiene. Si queremos crear un servidor MSP, uno mismo lo puede crear. Acá está el código en Python para crearlo. Realmente es muy sencillo. Pero ahorita está tomando mucha fuerza N8N, como les decía, hay otras. Pero este está tomando mucha fuerza primero porque se puede utilizar gratis. Si uno lo utiliza en la web, pues es de pago. Pero si uno lo descarga en local y lo corre, yo por ejemplo lo tengo descargado y corriendo en local en mi computador con Docker, uno lo puede utilizar de forma gratuita. Quiero explicarles este flujo de ejemplo para que vean más o menos cómo funciona un flujo de MSP. Y este lo hice con el ejemplo inicial de qué pasaría si alguien quisiera tomarle una factura, una foto de una factura, perdón, y que automáticamente me lo llevara a la hoja de Excel y automáticamente me lo llevara a mi SAP de la empresa. Entonces, ¿cómo funcionaría este software? Acá lo que uno hace es configurar el trigger para que arranque el flujo. Después, en esta interacción, el archivo se recibiría con Telegram. Después configuraríamos que el Telegram descargue el archivo. Se lo pasaríamos a un modelo de OCR, de reconocimiento, puede ser como el llama index, que es el que estaba acá utilizado. Y después de que el OCR lo reconoce, nos va a pasar esos datos a la inteligencia artificial para separar los datos, validarlos, organizarlos y posteriormente pasarlos a mi hoja de Excel. También se pueden agregar tiempos de espera, condicionales. Por ejemplo, acá en esta parte, cuando lo está leyendo el OCR, él valida si ha completado de leerlo efectivamente. Entonces pregunta por el estatus. Si la respuesta es que todavía no ha terminado el proceso, lo que hace es mandarlo a una espera y vuelve a este flujo donde vuelve y valida el estado, y si completó correctamente el estado, el flujo, ahí sí pasa al siguiente. Entonces es muy interesante porque hay esperas, hay condicionales, lo podemos conectar con diferentes servicios. Acá, por ejemplo, está conectado para que después de que lo guarde en la hoja de Excel, vuelva a preguntar por Telegram si quiero adicionalmente enviarlo. Entonces, si no quiero enviarlo a mi software SAP, pues ahí muere el flujo, pero si le contesto por todo Telegram, le contesto literal con la palabra sí, él sigue el flujo y sigue haciendo la tarea de enviarlo. Entonces, acá él valida que respondió el usuario. Si el usuario le contestó que no la envíe, pues ahí muere el flujo. Pero si le contestó que sí, lo que hace es que se conecta al SAP, se conecta a la hoja de Excel
donde tenemos los datos, valida los datos, crea un JSON para meterlo a mi software y pues acá hace un post para enviar la información. Y nuevamente por Telegram me confirma que la información pues ya quedó subida a mi software. Ese sería pues un flujo completo de N8N. Las aplicaciones pues serían muchísimas, ¿no? Realmente, digamos, si estamos en la parte de calidad, lo que nosotros podríamos hacer es conectar un Excel o el Jira, donde tenemos la hoja de requerimientos, y conectar esa hoja de requerimientos con un modelo de inteligencia artificial, decirle que examine los requerimientos, que establezca los casos de prueba, que me diga cuáles tipos de casos de prueba se pueden generar, que vaya a un Excel y en un Excel me ponga los casos de prueba y puedo decirle que automáticamente me cree el plan de pruebas y que vaya a un documento de Word, por ejemplo, y me genere el plan de pruebas. Incluso podría decirle que me envíe ese plan de pruebas por WhatsApp, que me lo envíe al correo, por donde quiera, podría configurarlo. De igual manera, ahí las posibilidades son infinitas de ahí para adelante porque se le puede seguir agregando flujos de automatizaciones con lo que ya configuramos. Alguien pregunta por ahí que si la herramienta tiene costo. Si lo utilizas en la web, sí tiene costo. N8N tiene costo. Pero esa aplicación la puedes utilizar gratis en local. Entonces, él tiene repositorio de GitHub. Ahí está, solamente es descárgalo y uno lo corre en local. Yo por lo menos lo corro con Docker, que es muy simple de correr. Incluso si uno descarga el Docker, ahí en la parte de imágenes solamente es buscarlo con el nombre N8N y ya aparece. Solamente le das clic, descarga la imagen, le da a correr y ya automáticamente te lo corre. Entonces es muy práctico para utilizar. Bueno, como sabía que de pronto algunas personas de otras áreas de pronto también se conecten, igual me lo fueran a preguntar. Acá tengo una tablita donde digo, para mí, cuáles son las mejores inteligencias artificiales según el tipo, según el área. Esto cambia mucho, por eso no me gusta decir estas son, ¿sí? Porque esto cambia mucho. Por ejemplo, la de video. Hace un mes la mejor era Sora y era Runway, pero hace un mes salió Google VO3 y pues es la mejor, ¿sí? Pero hace 2, 3 días, TikTok, la empresa madre, sacó otra que se llama Seedance, ¿sí? No es tan buena como Google VO3, casi es tan buena, pero es que es 10 veces más barata. Entonces es una herramienta muy buena, ¿sí? Si hablamos de chatbot, pues ChatGPT por lo versátil, la recomiendo. Gemini Pro, pues por los benchmarks de inteligencia. En imagen, pues tenemos estas. En clonación de voz, pues la mejor para mí sigue siendo la de Eleven Labs. Para análisis de datos, Julius AI es muy buena. Para dashboard con inteligencia artificial, esta también es muy buena. Y pues para los que estamos en la parte del desarrollo de software, pues las mejores sin duda son Cursor, Cloud, Opus 4 y pues Gemini Pro, en la relación costo-beneficio Gemini, ¿no? Pero pues en efectividad está Cursor y Cloud. Bueno, esas son unas frases de reflexiones que tengo a lo largo de la charla. Y esta dice, la respuesta que te ha dado ChatGPT hoy es la peor respuesta que te va a dar. Y esa reflexión va respecto a que estas inteligencias no van a hacer más que mejorar y mejorar de aquí para adelante. Bueno, no todo es perfecto, entonces vamos a ver ahora la parte de errores en la IA. ¿Qué errores han cometido? Hay casos que se han hecho muy famosos y esos casos ocurren precisamente porque esas inteligencias artificiales, estos modelos son entrenados con datos humanos. Por lo menos Amazon, como en el 2018, creó una inteligencia artificial para hacer reclutamiento automático. Pero resultó que esa herramienta de reclutamiento terminó teniendo sesgos con las mujeres, porque como la mayoría de perfiles que se habían contratado en los últimos 10 años eran perfiles de hombres, cuando se le pasaba un perfil de una mujer, automáticamente lo que hacía era descartar el perfil de la mujer. Otro caso muy sonado fue el caso de la IA de Uber, donde una inteligencia artificial clasificó mal a una persona, la clasificó como que no era una persona y pues la estrelló y la persona falleció. También un caso muy sonado fue el del software Compass que creó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y lo que hacían era con la foto de la persona trataban de determinar qué tan probable era que la persona reincidiera en crímenes, y terminó siendo un sesgo porque cuando la persona era de raza oscura o morena, lo que hacía era de una vez calificarlo como que era una persona que iba a reincidir en crímenes,
mientras que las personas pues, de raza blanca les decía que no, que eran personas que no iban a reincidir en crímenes. Otro muy sonado fue el de cuando Microsoft lanzó este chatbot por Twitter, que lo que hacía era aprender de las interacciones de los usuarios, y pues los usuarios en internet empezaron a escribir de todo tipo de groserías y cosas así. Entonces el chatbot se volvió loco y empezó a interactuar de la misma manera, con groserías y todo. Y el último caso, que fue muy famoso también, fue una empresa inmobiliaria que creó una inteligencia artificial para valorar de forma automática propiedades, pero empezó a hacer mala valoración, y lo que hizo fue empezar a generar pérdidas porque generaba que el valor de las propiedades era más alto del que realmente era. Algunos de estos casos son antiguos, pero realmente ya muchos habrán escuchado que estos casos siguieron ocurriendo, sobre todo temas de sesgos, y algunos de hecho no han sido solucionados. Lo que han hecho las empresas es, cuando él empieza a generar la respuesta así, coge y la borra. Entonces lo que hacen es como vetar la respuesta, pero en algunos casos todavía no se ha solucionado de fondo. ¿Cuáles son los datos más importantes que hay hoy en día? Una frase de reflexión también. Los datos más importantes que hay, pues son los datos que aún no tiene la inteligencia artificial, ¿no? Los que no están en la red. Los datos que son privados, privados entre comillas, porque pues con el tiempo y de alguna manera esos datos van a terminar también allá con la inteligencia artificial, los modelos. Bueno, teniendo en cuenta estos errores que han pasado de la inteligencia artificial, vamos a ver qué peligros nos representa la inteligencia artificial hoy en día. El principal peligro que menciona todo el mundo es el tema del desplazamiento laboral y la brecha económica. Hay algunos estudios que han realizado, por lo menos del Foro Económico Mundial, que estima que un 23% de todos los empleos se verán afectados por la inteligencia artificial. También Goldman Sachs estima que cerca de 300 millones de empleos a tiempo completo pues van a ser reemplazados también por la inteligencia artificial. Sectores afectados, unos más que otros, pero realmente pues muchísimos sectores se van a ver afectados. El tema del servicio al cliente, por ejemplo, el tema de los call centers, hay muchísimos que ya han reemplazado a miles de personas literal, porque pues con una agente de estos bien configurado, pues se reemplaza el trabajo de personas humanas. No en el 100% de los casos, ¿no? Obviamente siempre va a haber un tema de soporte que lo va a tener que hacer interacción humana, pero sí está reemplazando en muchos sectores, digamos, estos puestos de trabajo humanos. Igual en el tema del transporte, ¿no? Es un tema que se está viendo que Waymo en Google en California, y no solo en California, ya está en más ciudades, está reemplazando el tema de los conductores. Otro peligro que vemos con la inteligencia artificial es esta discriminación codificada. Y es que como las inteligencias artificiales aprendieron con los datos que fueron entrenados, y pues esos datos son generados por humanos, que en muchos casos los humanos, como interactúan en internet, cómo se comportan, cómo escriben en las diferentes redes sociales, actúan con sesgos, con racismo, con clasismo. Eso genera un riesgo porque las inteligencias artificiales han mostrado ya varias veces una discriminación codificada. Otro problema que vemos en la inteligencia artificial es el tema de la erosión de la privacidad y el auge de la vigilancia masiva. Vemos como algunas empresas como Clearview han escaneado a través de las redes sociales el rostro de miles y miles de personas y tienen bases de datos de perfiles de muchísimas personas solamente con la información que han encontrado en redes sociales. Otro problema en la privacidad también es la inferencia de datos sensibles. ¿Qué es la inferencia de datos sensibles? Como les decía, los modelos de inferencia lo que tratan es como de adivinar palabras, pero también la inteligencia artificial, cuando tiene un contexto de los perfiles de las personas, pueden llegar a inferir otras cosas, como por ejemplo temas de salud, temas de orientación política, y pues eso es una invasión a la privacidad. Otro peligro, y de los más fuertes creo yo, es el tema de la desinformación y los deepfakes. Eso se está viendo, y ahorita que vamos a tener época política acá en Colombia y que se va a ver en otros países, va a ser más complicado porque el punto de realismo al que está llegando las IAs generativas de video y de imagen es muy difícil ya comprobar si es verdad o si es mentira. De hecho es muy curioso porque yo ahora casi todas las semanas que entro a ver noticias de acá en mi país veo que publican noticias falsas. Y estoy hablando de medios de comunicación grandes, nacionales, incluso internacionales, y publican noticias falsas.
pero son generadas por IA y como son tan reales, las terminan publicando como si fueran verdad. Entonces ahí tenemos un problema grande porque va a aumentar ese tema de la propagación viral de falsedades, sobre todo porque las plataformas de redes sociales muchas veces lo que hacen es premiar el engagement sobre la veracidad. Va a haber temas de manipulación electoral, sin duda, porque ya cualquier campaña puede crear un perfil bien montado de una persona, de un político, en una de estas ideas generativas y puede hacerlo pasar porque está haciendo cualquier cosa mala y pues lo va a hacer quedar mal. El tema de los deepfakes para difamar y estafar. Ya se están viendo temas de estafas, clonando la voz de las personas con los seres queridos, incluso con temas de video también, haciéndose pasar por los seres queridos de uno, porque con 20, 10 segundos, incluso algunas, ya pueden clonar la voz de una persona. Entonces, con coger cualquier audio de uno que uno le haya enviado a otra persona, lo pueden pasar por una de estas IAs y le pueden clonar la voz a uno. Temas de otro peligro, temas de vulnerabilidad de seguridad y armas autónomas. Acá tenemos un tema del que no se habla mucho y es el tema de los ataques adversariales. Los ataques adversariales es cuando uno hace una pequeña modificación en los inputs de una inteligencia artificial para llevarlos a cometer un error, ¿sí? Un ejemplo, con el caso que veíamos ahorita de el accidente que tuvo el carro de conducción autónoma de Uber. Alguien podría hacerle un ataque adversarial a la plataforma de Uber o la de Google, que se llama Waymo, los coches autónomos de ellos, y introducir una pequeña modificación en los inputs al momento de leer las calles, las personas pasando, para hacer un ataque adversarial y hacer que la inteligencia artificial que controla el vehículo se equivoque. Entonces, este tema de los ataques adversariales va a ser un tema que va a ser muy importante de tratar a futuro, para que lo tengamos presente. El tema de los ciberataques avanzados, pues bueno, si ya teníamos ciberataques antes, ahora que podemos tener acceso a la inteligencia artificial, esos ataques van a ser cada vez más potentes, porque pueden crear modelos autónomos que lo que hagan es ir probando diferentes ataques, y si no funcionan, pues la misma IA que fue programada para eso, pues puede seguir probando y probando y probando hasta que encuentre la forma de lograrlo. Y otro tema que tenemos ahí en el tema de seguridad es el tema de las armas autónomas letales. Si hay alguien que le gusta el tema militar, pueden buscar un caso muy sonado que es el caso Cargo 2 que ocurrió en Libia en marzo de 2020 y es de una de esas armas autónomas letales que fue un misil que fue configurado con inteligencia artificial para realizar ataques, pero el misil no fue dirigido por personas, sino que el misil con inteligencia artificial fue el que determinó a quién atacar. Pues mató a varias personas en esa ocasión. Entonces, este tema de la inteligencia artificial en este tipo de armas también es un tema que pues genera bastante peligro a futuro. Y riesgos en desarrollo de software, bueno, pues tenemos varios, ¿no? Por lo menos en el tema de bugs y vulnerabilidades ocultas. Cuando se empieza a confiar mucho en el código sin validar realmente lo que está haciendo, pues puede llevar a que se inyecten código no seguro, vulnerabilidades, brechas, puertas traseras. También tenemos el tema de que puede haber falta de transparencia. Acá un tema muy importante cuando hablamos de estos riesgos de software, es importante estudiar mucho en los fundamentos y las bases, ¿no? Porque la inteligencia artificial, a pesar de que haga el código de forma autónoma, nosotros siempre debemos estar encima, revisando qué hizo y auditando qué hizo y de qué forma lo hizo, porque no podemos dejar que lo genere automáticamente sin saber cómo fue que lo hizo. También se puede generar un riesgo con el tema de dependencia excesiva. Como les decía, si uno no sabe las bases, uno puede llegar a depender mucho de la inteligencia artificial, entonces es importante tener ese tema de fundamentos. Y en las pruebas de QA también tenemos un riesgo, el tema que yo les decía, de querer sesgos o temas de discriminación al diseñar casos de prueba, o incluso al leer resultados de casos de prueba. El tema de la regulación, ¿cómo está la regulación? La verdad que el tema de la regulación ha estado, digamos que, muy bajo. ¿Por qué? Las grandes potencias no han querido tener una regulación estricta, porque saben que si generan una regulación estricta, pues se pueden quedar atrás respecto a la competencia en estos modelos de inteligencia artificial, ¿sí? De hecho,
en Estados Unidos sacaron una ley que prohibió durante 10 años a los estados que promulguen leyes sobre la inteligencia artificial. Entonces les prohibieron antes que hagan regulación sobre las inteligencias artificiales. La Unión Europea ha sido la que ha estado como más activa y ha sido, digamos, que más estricta en ese tema, y esa sí ha promulgado varias leyes para tener pues estándares de seguridad, supervisión humana, temas de transparencia y pues evaluación obligatoria con las inteligencias artificiales. En China todo ha sido muy centralizado, ¿no? Y digamos que muy cerrado. Realmente el gobierno es el que, digamos, controla ese tema de cuando hay sesgos, de qué se debe ocultar, de qué se debe decir, de qué no. Y en Latinoamérica, pues realmente lo que ha pasado es que se ha basado mucho en la regulación que ha sacado la Unión Europea. Ha tratado de adaptarlo a sus países, pero realmente lo que han hecho es coger lo que ha regulado la Unión Europea. Hace una semana salió una noticia curiosa, esta que tengo acá, y fue que una corte de Estados Unidos le ordenó a ChatGPT que tenía que guardar toda la información que las empresas enviaban a sus modelos, así fueran planes de pago. Entonces vemos cómo la regulación a veces trata más de tener control de los datos de cara al usuario, pero hay muy poca regulación por detrás mirando cómo están funcionando los modelos. Entonces es un tema bastante complejo el tema de la regulación. Ese es un tema corto, no quería dejar no quería pasar sin tocarlo, y es el tema de los costos. El tema de los costos no es una barrera de entrada realmente, porque realmente se ha visto que cada año está bajando 10x. Incluso hay inteligencias artificiales que han bajado un 99% el costo. Entonces cada vez el costo por token lo que hace es bajar más y más y más. Entonces no va a ser una barrera de entrada, sino que cada vez vamos a ver modelos más optimizados. ¿Por qué está bajando tan rápido? Pues primero porque tenemos hardware más eficiente, ¿no? Al principio cuando se entrenaban realmente se hacían con tarjetas de video que estaban diseñadas para gaming. Y ahorita ya tenemos tarjetas de video especializadas para temas de inteligencia artificial. Entonces obviamente pues eso va a bajar mucho más rápido. Además de que los modelos cada vez son más pequeños y optimizados, y pues hay mucha competencia, ¿no? Aparte que hay modelos abiertos, entonces pues el tema de la competencia también hace que los costos bajen. Entonces vamos a ver un poco cómo cambió el flujo de trabajo en el desarrollo de software. Vamos a verlo rápido porque pues ya estamos cortos de tiempo. Digamos, un Product Owner ya realiza análisis de feedback con inteligencia artificial, genera historias de usuario con inteligencia artificial también, realiza análisis predictivo con inteligencia artificial. Un diseñador con inteligencia artificial también ya puede generar prototipos, puede realizar análisis de usabilidad, puede generar pruebas de accesibilidad. Un desarrollador, pues en una codificación inteligente, apoyado en las herramientas. Tenemos también generación de pruebas unitarias, pruebas de integración, depuración asistida también. Un QA, pues nosotros ya generamos pruebas automáticas de casos de prueba, incluyendo pruebas de seguridad. Generamos pruebas basadas en comportamiento también. Y identificamos vulnerabilidades en revisiones automatizadas con inteligencia artificial también. Acá hay bastantes peligros, como les mencionaba anteriormente, pero quiero mostrarles esta. Un estudio de GitClear se puso a analizar cómo había cambiado el código en el último año y encontró que el copia y pega de código aumentó un 17% por el uso de esas herramientas de inteligencia artificial. Además encontró que incrementó en 8 veces los bloques de código duplicado y en un 6,6% los commits con código repetido. Pero el más preocupante es este último, que aumentó un 26% el borrado repentino de código con revisiones realizadas en menos de 2 semanas. O sea, subían el código, pero cuando lo revisaban, aumentó en un 26% las ocasiones en que ese código era borrado. Entonces es como una reflexión de que estas herramientas, la idea es que las utilicemos para programar mejor y no que se degrade la calidad del código, que es lo que ha pasado en el último año. Entonces veamos cuál es la importancia actualmente de la calidad del software en esta era de inteligencia artificial. La importancia del QA, primero en la interpretación de requisitos, porque el humano sigue entendiendo mejor completamente el contexto de los requisitos con cada una de sus particularidades.
La falta de creatividad y empatía por parte de la IA, empatizar genuinamente con el usuario, con la experiencia del usuario, pues realmente lo que puede hacer es un humano. La IA pues trata de aprender de lo que se le ha enseñado. El tema de riesgos y de sesgos, como les decía, las inteligencias artificiales tienen muchos temas, muchos errores en ese tema de sesgos, y algunas veces digamos que lo que hacen es limitar la respuesta, vetar la respuesta, pero siguen produciendo temas de sesgos. Y el tema de la interpretación de resultados también es muy importante, el juicio y el sentido común de un humano, porque una inteligencia artificial, por ejemplo, podría correr un set de pruebas, interpretar que el 99.9% de las pruebas pasaron, y si solamente falló una que tiene un punto decimal mal, pero resulta que ese punto decimal está en el valor a la hora de pagar en un producto. Entonces el sentido común de un humano nos diría, venga, eso es algo grave y no puede pasar, mientras que una IA lo puede pasar por alto, y más si todas las demás pruebas pasaron. Entonces el tema de la interpretación de resultados sigue siendo un tema humano muy importante. Y el tema de la creatividad y pensamiento crítico, que yo creo que ese no solamente para los QA, sino para todos los roles en el desarrollo de software. Acá el tema del pensamiento crítico es algo que debemos desarrollar y tener todos a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Esta es la última frase de reflexión, me falta solamente una pequeña parte, ya la vamos a ver. Y es, queremos que la IA haga nuestro trabajo, pero no que nos lo quite. Y es una reflexión orientada que pues debemos prepararnos y avanzar, porque la inteligencia artificial, como vemos, avanza muy rápido. Vamos a ver cómo está la transformación en el desarrollo de software. Entonces, vemos que hay muchos procesos. Esto es un flujo de desarrollo de software normal, ¿no? Donde tenemos los requerimientos, el diseño, el desarrollo, realizamos el testing y pues realizamos el despliegue. Vemos que hay muchos flujos que ya están con un nivel de automatización alto, y vemos otros que en un futuro cercano de 2 a 5 años pues se van a automatizar mucho más aún. Pero hay necesidades claves humanas que siguen siendo requeridas. Digamos, en la parte de requisitos, la necesidad humana clave sigue siendo el contexto de negocio y las prioridades. En el tema de diseño, la arquitectura y la ética siguen siendo muy importantes. En el tema de desarrollo, para el tema de lógica compleja y decisiones claves, porque muchas veces sabemos que no solamente desarrollar el software, sino la importancia de tomar las decisiones correctas cuando desarrollamos el software. En el tema de testing, la exploración creativa sigue siendo muy importante, y en el tema de despliegue, pues los temas de políticas y gobernanzas. Vamos a ver entonces cómo se transforma el rol de QA y cuáles son esas nuevos pilares y habilidades que deberíamos desarrollar todos. Pero para eso quiero hacer un ejercicio y que por un momento todos nos imaginemos a nivel macro el tema del desarrollo de software. Para eso les traigo una analogía, y es el tema de cuando las fábricas de autos funcionaban, digamos que de forma manual. Había una línea de producción, pero era de forma manual, versus a las fábricas de hoy en día que son automatizadas con robots, ¿sí? Entonces miremos cómo eran los roles antes. Antes había una persona que se encargaba de ensamblar, había un remachador, un soldador, un inspector visual, un supervisor de línea, y había una persona que se encargaba de pintar los coches a mano. ¿Cómo cambió? Pues uno de pronto acá ya no ve a los humanos, pero no quiere decir que ya no haya humanos en las fábricas. Lo que quiere decir es que los roles cambiaron. Y los roles cambiaron alrededor de esta automatización que hubo. Entonces, pues de pronto ya no está el pintor, el soldador, pero se crearon nuevos roles como el operador del robot industrial, el ingeniero de automatización, el técnico en visión por computadora, el auditor de calidad, el de ciberseguridad industrial, ¿sí? Entonces, esa analogía es importante porque pues en el desarrollo de software va a pasar o está pasando exactamente lo mismo. Los roles de pronto no vayan a ser los mismos a futuro ni se vayan a llamar de la misma forma, pero lo que sí vamos a ver es que van a girar alrededor de lo que cambió todo el proceso, que en este caso fue la automatización, y en el caso de nosotros es la inteligencia artificial. Entonces nuestros roles van a cambiar alrededor de la inteligencia artificial. Y a nivel macro, los directivos de las empresas lo que tienen que ver es qué valor agregado van a empezar a entregar. Porque así como estas líneas de producción de autos que fueron automatizadas tuvieron que empezar, bueno, la velocidad ya la tenían con la automatización, pero tuvieron que empezar a ver qué iban a entregar de más. Iban a entregar autos de más calidad, iban a entregar más personalización en los carros. En el desarrollo de software va a pasar lo mismo. Tener qué se va a entregar de más. Ya no va a ser solamente entregar software más rápido, potenciado por la IA, sino que tenemos que ver si se va a entregar software de mayor calidad, más personalizado para el usuario,
con mejor soporte, con mejor experiencia para el usuario. Entonces, a nivel macro, las empresas tienen que ver qué diferenciador van a tener. Entonces, como les decía, los roles van a cambiar alrededor de la IA y no necesariamente van a ser el mismo, ¿no? No necesariamente el que era pintor terminó siendo ingeniero de datos industrial y de la misma manera de pronto el que es QA hoy no termine siendo X rol después, ¿sí? Los roles pueden cambiar y pueden tomar cualquier rumbo. Vamos a ver en el futuro pronto entonces cómo se transforma el rol de QA. La transformación va a ser que vamos a pasar mucho de encontrar bugs a evaluar riesgos. Vamos a tener que evaluar proactivamente cuáles son los riesgos que ha introducido la inteligencia artificial. Vamos también a tener que probar mucho el comportamiento de las herramientas de IA que está utilizando nuestro equipo. Y por último, vamos a ser garantes de la calidad holística. O sea, el QA debe asegurar que la combinación del trabajo humano y el asistido por la inteligencia artificial cumple con todos los atributos de calidad. Por último, ya para cerrar, vamos a ver cuáles son los pilares y habilidades QA que deberíamos desarrollar. Aunque como les decía, no solamente aplican para QA, yo creo que aplican para los demás roles también. El primer pilar o habilidad es el tema de la orquestación de inteligencias artificiales. Como lo vimos arriba, a pesar de que una inteligencia artificial pueda hacer de todo, no se debe utilizar para todo. Digamos que están especializadas y según el modelo que utilizamos se puede utilizar para diferentes cosas. Entonces va a ser muy importante ese tema de saber orquestar cómo vamos a hacer la interacción entre las diferentes inteligencias artificiales. Otra habilidad muy importante va a ser el tema de la curaduría y gobernanza de datos, evaluar la calidad, los sesgos y la representatividad de los sets de datos que utilizamos en la inteligencia artificial. Otra va a ser la evaluación crítica de los modelos. Vamos a tener que estar muy pendientes de los modelos que utilizamos y de los que utiliza el equipo. También creo que es muy importante el tema del diseño y la interacción humana con la inteligencia artificial, porque como cada vez vamos a estar desarrollando más proyectos que van a tener la inteligencia artificial, va a ser muy importante ese tema de diseñar esa experiencia de usuario con la inteligencia artificial, ya sea en un chatbot, en una automatización de llamada, de audio, de texto, de lo que sea. El pensamiento sistémico es muy importante desarrollar esa habilidad de tener una visión completa de la arquitectura, de los procesos, de negocio y cómo interactúa todo eso con la inteligencia artificial. Saber cómo cada componente pues, está afectando el sistema. Otro pilar es la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Como vemos, esto avanza muy rápido. Y la empresa que no avance o el equipo que no avance lo suficientemente rápido, pues evidentemente se va a quedar atrás. Y por último tenemos las últimas dos habilidades, que es la ética aplicada y la regulación de la inteligencia artificial. Como les expliqué arriba, tiene que haber una persona que tiene que estar pendiente de la regulación que se crea la inteligencia artificial y pues de aplicar una ética correcta cuando utilizamos pues, la inteligencia artificial en los diferentes desarrollos. Y la última, pues la mentalidad de ciberseguridad. Este tema pues siempre va a ser importante y hoy con la inteligencia artificial pues aún más. Por último, quería mostrarles este gráfico de una empresa que se llama Vox, donde nos dice a qué nivel están las empresas en temas de implementación de inteligencia artificial y vemos que el 86% de las empresas ya han hecho pilotos de implementación o tienen múltiples implementaciones. Pero si nosotros queremos llegar a este 7% que está en una implementación avanzada, tenemos que sacarle el máximo provecho a lo que ya realiza hoy en día la inteligencia artificial. Por ejemplo, acá pues en el autocompletado de código, pues muchos utilizamos Cloud, Copilot, todas estas, Cursor, pero pues acá deberíamos estar utilizando no solamente la generación de código, sino una verificación automática con inteligencia artificial, refactorización guiada por pruebas, sugerencias contextuales de arquitectura con inteligencia artificial, en el tema de revisión de código, pues una revisión semántica, en las pruebas de QA, como les mostré, podemos utilizar flujos N8N para realizar automáticamente plan de pruebas, los casos de prueba, los validadores. En el tema de DevOps también, una orquestación autónoma, perdón, que ya casi estoy sin voz, de pipelines y rollback inteligente. Gerald, si quieres me ayudas leyendo estas últimas, que es que ya estoy casi sin voz. Solamente estas últimas y ya ahí acabo. ¿Cuál, Ciro? Recuérdame de dónde. Acá, en documentación viva. Ok,
Documentación viva generada desde código más conversación técnica previo en vivo. Luego tenemos gestión de requisitos, ChatGPT resumiendo historias, es decir, generación bidireccional, usar stories, escenarios de prueba, código sugerido, infraestructura, la C, scripts básicos generados, Terraform, CloudFormation, modelado completo de entornos multicloud con razonamiento de dependencias e integración de políticas de seguridad, integraciones de APIs, pruebas de endpoints, documentación, creación automática de SDKs, test suites, simuladores de APIs con IA. Luego tenemos chat ops, UX, Dex Tools, que el uso básico de ChatGPT, asistente de dudas del equipo, y el uso avanzado son agentes especializados por rol, QA, DEC, Infra, PO, Gerald, integrados. gracias. Si quieres acá les explico. En esa parte era muy importante lo que les decía arriba. Es importante no solamente utilizar el chat, sino crear agentes especializados por cada rol. ¿Sí? Un GPT para QA, un GPT para Dev, un GPT para infraestructura. Mientras estabas leyendo, ya para cerrar la charla, aproveché acá para leer algunas de las preguntas que habían hecho. Nicolás Correa me preguntó que si Google VO3 era la que sea para video. Sí, la mejor en calidad es Google VO3, pero TikTok sacó una que es mejor calidad-precio, entonces para que la mire. Antonio Carvajal me pregunta, bueno, dice en los comentarios que él paga por ChatGPT, pero que no le parece muy bueno. Yo te recomendaría que revises qué modelo estás utilizando, porque cuando uno empieza a pagar, el modelo que uno está utilizando no cambia automáticamente. Entonces, bueno, entrar a mirar que si estés utilizando el modelo más potente y ojalá que sea el modelo de razonamiento y no el de inferencia. Bueno, Beatriz hizo otra pregunta, pero ya es de temas de vacantes. Y bueno, creo que no hay más preguntas en el chat. Hay una última, Ciro, que dice, ¿cómo puedo aprovechar la IA en la automatización de pruebas? ¿Sí? En la automatización de pruebas, pues total, lo puedes hacer desde, como lo mostramos ahorita, creando un flujo de N8N para que automáticamente leyendo los requerimientos, él nos crea automáticamente el plan de pruebas, los casos de prueba, incluso nos pueda, si lo conectas con Jira, él automáticamente te sube los casos de prueba también. Pero principalmente yo te recomendaría utilizar las herramientas, las que les mostré, Google IA Studio para seguir las pruebas, el tema de Firebase con Gemini, que les mostré también para pruebas automáticas, y el lenguaje natural de pruebas de aplicaciones en Android. Entonces, súper importante utilizar esas. Es lo que les recomendaría. Y por acá hay una última de lo que mencionaste del modelo de inferencia versus el OP. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que los modelos de inferencia normalmente son los gratuitos, ¿sí? Lo que hacen es tratar de adivinar la palabra que sigue. Digamos, cuando utilizas ChatGPT en la versión gratis, es un modelo de inferencia y lo que trata de hacer es tratar de adivinar la palabra que sigue y te da una respuesta muy genérica, a menos de que tú le escribas, digamos, en ChatGPT gratis, yo lo que hago es escribirle, investiga a fondo y razona, siempre que le hago una consulta, para que el primero haga una búsqueda de Internet y luego con lo que buscó en Internet, confronte los resultados y me dé una respuesta más precisa. ¿Sí? Haciendo eso, lo obligamos a que haga razonamiento, aunque cuando tú usas ChatGPT, hay una parte en la que tú tienes una opción para decirle que use razonamiento en vez de inferencia. Sino que en la parte gratuita solamente tenemos unos usos por mes, creo que es. Acá le podemos decir, mira, quedan 5. Le podemos decir, realiza una investigación profunda, en profundidad. Entonces ahí lo estaríamos obligando a que no haga inferencia, sino que haga razonamiento. Y pues los modelos pagos, obviamente, esos sí usan razonamiento. ¿Hay unas preguntas por ahí? Les mandé mi LinkedIn, también por si alguien quiere seguirme y hablar de esos temas de inteligencia artificial por ahí también. Listo, Ciro, ya se los comparto
se los comparto bien porque se va a compartir únicamente para anfitriones y panelistas. Pero no, muchísimas gracias, Ciro, por este espacio. De verdad, este espacio fue súper valioso de conocimiento. Muchísimas gracias a todos también por su asistencia, por estar aquí presentes, súper puntuales. Recuerden que hacemos constantemente estos eventos de conocimiento y que deben estar pendientes de las redes sociales de Pragma para enterarse de estos eventos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias a todos, hasta luego.